Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle. Soy el profesor Odilio Flores, que le trae a usted un vídeo más sobre este mundo de las matemáticas. Ahorita vamos con una serie de ejercicios de álgebra que tienen que ver con funciones, ¿verdad? Que tiene que ver con modelamientos, etc. Y arrancamos. El ejercicio número 1 nos dice, suponga que y varía directamente con el cuadrado de x. Y si y es igual a 3 cuando x es igual a 1, ¿cuál es el valor de y cuando x es igual a 2? Es decir, al principio usted puede decir, ¿cómo es eso que y es 3 cuando x es igual a 1? Si el cuadrado de 1 es 1, no es 3. Bueno, entonces ahí es donde tiene que ver una variable, una constante que en este caso la llamaremos k, y vamos a decir que y es igual a esa constante k por x al cuadrado, porque nos dice que varía directamente proporcional, ¿verdad? Es directamente con el cuadrado, pero dijimos y igual a acá una constante por el cuadrado de x en este caso. Entonces nos dice que y, empezamos a sustituir, y es igual a 3 cuando x es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que 3 es igual a k por 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto es k por 1? Pues es k. Entonces quiere decir que k es igual a 3. Que k es igual a 3. Entonces quiere decir que la expresión es y es igual a 3 por x cuadrado. Y es igual a 3 por x cuadrado. Por eso cuando x es 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3 es 3. Por eso cuando x es 1, y es 3. Pero ahora vamos a lo que nos piden. ¿Cuál es el valor de y cuando x es 2? Pues simplemente en esa función que acabamos de crear, pues simplemente sustituimos a la x por el 2. Entonces aquí está, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces cuando x es 2, y es 12, es lo que nos estaban preguntando, lo que nos preguntan, la respuesta que estamos dando. En un segundo ejercicio, nos dicen que si W o W, como dicen en otros países, va W por A es igual a 1 sobre raíz cúbica de T, acá lo dice en palabras. Dice, suponga que W por A es inversamente proporcional a la raíz cúbica de t. Aquí lo tenemos, W por A, inversamente proporcional. Como es inverso, va 1 sobre la raíz cúbica. En el ejercicio anterior, como era directo, simplemente dijimos y es igual a k por x cuadrado. En este caso, como es inversamente proporcional, trabajamos con su recíproco. Entonces, aquí tenemos en palabras lo que dice el texto. Suponga que W por A es inversamente proporcional a la raíz cúbica de T, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que si W es igual a 2, cuando T es igual a 27, entonces ¿cuál es el valor de W cuando T es igual a 8? Entonces aquí, como despejamos la K en el anterior, aquí vamos a despejar a la constante A. Y sabemos que W o W por W es W cuadrado. Entonces nos queda AW cuadrado o W cuadrado por A como quiera, ¿verdad? Igual a 1 sobre raíz cúbica de T. Entonces este W cuadrado que multiplica pasa a dividir al otro lado. Entonces nos queda que A es igual a 1 sobre W cuadrado por raíz cúbica de T. Raíz cúbica de T, entonces ahí tenemos ya despejado A, le damos el valor que nos dicen que cuando nos dicen que W es 2 y que T es 27, entonces sustituimos W al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es igual a 4 y la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un producto de 4 por 3 abajo, 4 por 3 es 12, entonces encontramos que la constante A es igual a 1 sobre 12. La constante A es igual a 1 sobre 12. Ahora ya encontramos el valor de la constante, pero debemos de contestar la pregunta. ¿Cuánto vale W cuando T es 8? Entonces, ¿verdad? Vamos a terminar de modelar la función con A igual a 12. Aquí lo volvemos a plantear y como A es igual a 1 sobre 12, 1 sobre 12, entonces nos queda 1 sobre 12 W cuadrado igual a 1 sobre raíz cúbica de T, que en este caso es 8, ¿verdad? En este caso T es 8.
Entonces empezamos a operar. Vamos a ir 1 sobre 12 de w cuadrado es igual a 1 sobre 2 es igual a 1 medio. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 es 8. Entonces nos queda igual a 1 medio. Luego este 1 sobre 12 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir al 1 medio y nos queda solamente el w cuadrado. Para multiplicar fracciones se multiplican en cruz. El numerador del primero por el denominador del segundo es el nuevo numerador y el denominador del primero por el numerador del segundo es el denominador. Entonces tenemos aquí 1 por 12 sobre 2 por 1. W cuadrado es igual a eso. ¿Y cuánto es? 1 por 12 es 12 y 2 por 1 es 2 y 12 entre 2 es 6. Entonces tenemos que w cuadrado es igual a 6, ¿verdad? Entonces vamos a ver que w es igual a más o menos la raíz cuadrada de 6. En este caso yo no sé exactamente a qué se refieren estos datos, si están hablando de física o de qué, ¿verdad? Porque depende y se toma solo un valor positivo. Lo voy a dejar ambos porque desconozco exactamente de qué se está hablando. Usted sabe que cuando estamos hablando de dimensiones no pueden ser los valores negativos, ¿verdad? Entonces así lo vamos a dejar W, o sea, cuando T es 8, W es 6, la pregunta que nos hacían inicialmente. En este ejercicio 3 nos dicen un método práctico establece que el tono T de una campana es inversamente proporcional a su peso P. Una campana de 800 libras tiene un tono de 512 ciclos por segundo. ¿Qué tan pesada debe ser una campana similar para que produzca un tono de 256 ciclos por segundo? Insertémonos en el significado de inversamente proporcional. Entre más pesan las campanas, menos tonos. Si fuese directamente proporcional, entre más peso, más tonos, más ciclos por segundo. Pero en este caso nos dice que es inversamente proporcional. Entonces así de forma analítica, mire que 256 es la mitad de 512. Entonces quiere decir, como es inversamente proporcional, quiere decir que el peso que va a generar estos 256 es el doble de 800 libras. 512 es el doble de 256, entonces sería 1600 la respuesta. ¿Por qué? Porque a más peso, menos tonos. Es lo que nos dice, es inversamente proporcional. Entre menos peso, más tonos. A más peso, menos tonos. Entonces aquí estamos pasando de 512 ciclos por segundo a 256. Entonces, sin duda que el peso tiene que aumentar porque a más peso, menos ciclo o a menos ciclo, más peso. Entonces aquí planteamos la regla de 3. Vamos a decir 512 es a 800 como 256 es a X. Cuando es directamente proporcional, multiplicamos estos dos en cruz y lo dividimos por este otro, pero en este caso no, porque es inversamente proporcional. Algunos lo que acostumbran es a intercambiar o bien 512 con 256, intercambiarlos de lugar, o bien el otro, el X y el 800. O simplemente no multiplique en cruz, sino que multiplique en línea entre el otro que está a la par de la variable. Por lo tanto, X será 512 por 800 entre 256. Aquí lo tenemos planteado, 512 por 800 entre 256. 512 entre 256 es 2, entonces nos queda 800 por 2, que es igual a 1600. Aquí coloco este punto, aunque aquí en Centroamérica utilizamos la coma para miles y el punto para decimales, ¿verdad? Para las partes decimales. Espero que me comprenda porque este video es para una señorita, creo que es de, la señorita creo que es de Venezuela, si no estoy equivocado. Ok, entonces el peso de la campana debe ser 1600 libras para que produzca un tono de 256 ciclos por segundo, ¿verdad? No olvide que tiene que pesar el doble para producir la mitad de 512, porque la relación es inversamente proporcional. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice expresar el área de un triángulo equilátero
como una función de la altura h del triángulo. Aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? La señal es que sus tres lados miden lo mismo, miden A, y también un triángulo equilátero es equiángulo, es decir, sus tres ángulos tienen la misma medida, son congruentes, tienen la misma medida. Ok. Entonces, para calcular la altura, porque miren lo que nos están pidiendo. Nos piden expresar el área de un triángulo equilátero en función de la altura. Entonces, para calcular la altura, aquí va, acuérdese que la altura es un segmento perpendicular que parte de un vértice hacia el lado opuesto, pero perpendicular. No es a la mitad, ¿verdad? No es a la mitad, sino que forme un ángulo de 90 grados que sea perpendicular. En este caso, por ser un triángulo equilátero, coincide el punto medio, ¿verdad? Con la altura perpendicular al lado opuesto, ¿verdad? Porque todo triángulo tiene tres alturas, de aquí para acá hay otra y de aquí para acá es otra. Por eso la altura se define como el segmento que va de un vértice, segmento perpendicular, que va de un vértice a el lado opuesto y es perpendicular a ese lado opuesto. Entonces, ¿qué sucede? Nos va a quedar entonces que tenemos que para este ángulo de 60 grados, la altura es el lado opuesto y A es la hipotenusa. Entonces aquí planteamos, acuérdense que el opuesto entre hipotenusa es la función seno. Entonces planteamos que el seno de 60 grados es igual al lado opuesto, que es la altura, entre la hipotenusa, que es A, ¿verdad? Entonces, para despejar la altura, este seno de 60 grados que divide pasa al otro lado a multiplicar, entonces la altura va a ser igual al producto de A por seno de 60 grados, ¿verdad? Eso sería la altura. ¿Y cuál es? Nos están pidiendo el área en función de la altura. Fíjense bien, es decir, vamos a crear una función en donde nosotros solo vamos a meter el dato de la altura y vamos a encontrar el área. No vamos, ¿verdad? No vamos a meter la base, solo la altura. Entonces, el área de un triángulo cualquiera es un medio de su base por su altura. Un medio de su base por su altura. Entonces, aquí tenemos un medio de la base por su altura, pero la base es A. Entonces también tenemos que, acuérdense que como nos piden la función, valga la redundancia, en función de la altura, entonces a esta base A la tenemos que convertir en altura. La tenemos que expresar en función de la altura. Entonces acuérdense que nosotros decimos, si nosotros de esta misma función despejamos, ¿verdad? Despejamos la A, entonces simplemente esta A intercambia de posición con lo que está al otro lado del igual, ¿verdad? O si lo hacemos en dos pasos diríamos, esta A que divide, perdón, pasa a multiplicar y que nos quedaría acá, A por seno de 60 grados, A por seno de 60 grados. Pero como ocupamos despejar esa A, ese seno que la multiplica pasa a dividir, o sea, es como que las intercambiemos de lugar. Entonces A es igual a la altura entre el seno de 60 grados. Entonces aplicando, ¿verdad? Aplicando la fórmula que área es igual a un medio de la base, ¿verdad? Igual a un medio de la base, ¿verdad? Que es A, acuérdense que la base es A, mide A, entonces podemos decir que la base es esto, H sobre seno de 60 grados, aquí está, por la altura, ¿verdad? Por la altura, que la altura la encontramos que era igual a H sobre seno de 60 grados. Y recordemos que como tenemos que la altura es igual a A por seno de 60 grados, pero A no la tenemos por qué meter, entonces vamos a sustituir aquí en la altura a la A por esto. Por eso tenemos acá que es igual altura. Altura, miren, es A por el seno de 60 grados, ¿verdad? Y A es H sobre seno de 60 grados. Repito, fíjese bien, nos dice que el seno de una función es el lado opuesto entre la hipotenusa. El seno de este ángulo
¿verdad? No es el seno de una función, el seno de un ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa. El seno de 60 grados es igual a altura entre el cateto, ¿verdad? En este caso es A en un triángulo equilátero. Entonces, si nosotros despejamos A, vamos a tener que A es igual a la altura entre el seno de 60 grados. Y si despejamos la H, vamos a tener que es igual, despejamos la altura, vamos a tener que es igual a A por el seno de 60 grados. ¿Por qué? Porque este seno de 60 que divide pasa a multiplicar. Entonces, mire que tenemos, porque acuérdense que tenemos que expresar la función solamente con base en la altura, solamente en función de la altura. Entonces, aquí tenemos que el área del triángulo es igual a un medio de base por altura, el área de todo triángulo. Entonces aquí tenemos área es igual a un medio de base, que sabemos que como la base mide A porque estamos en un triángulo equilátero, entonces y A es H sobre seno de 60 grados. Por eso tenemos aquí un medio de base por altura. ¿Y altura qué es igual? Altura es igual a A por seno de 60 grados. Es decir, altura es igual, como que dijéramos esto, insertamos aquí h sobre seno de 60 grados por 60 grados. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Altura. Espero que hoy sí lo tenga más claro. Entonces aquí tenemos, si ustedes se fijan, este seno que multiplica con este seno se elimina. Seno se elimina, ¿verdad? Porque eso es 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por h es h cuadrado. Y 2, ¿verdad? Y nos queda abajo 2 senos de 60 grados, porque este seno se nos canceló con este otro. Entonces nos queda que el área de un triángulo rectángulo en función de un triángulo equilátero en función de la altura es igual a un medio por el cuadrado de la altura sobre el seno de 60 grados. Y ahí está, ¿verdad? Ya contestada la pregunta que nos hicieron. Vamos con el numeral 5. Vamos a hacer este y otro más en este vídeo. Dice, se va a construir una caja rectangular abierta con base cuadrada de longitud X y un volumen de 16.000 centímetros cúbicos. Expresa el área A de la caja como una función de X. No se olvide que X mide el cuadrado de la base de la caja. Eso mide X. Entonces vamos a decir que el área de la base de la caja, porque miren, nos preguntan que expresemos el área de la caja, no el volumen, el área de la caja en función de X. Entonces, el área de la base de la caja va a ser X cuadrado, porque el ejercicio nos dice que es un cuadrado la base y que mide X, ¿verdad? Una base cuadrada de longitud X, por lo tanto, el área de la base es X por X, es decir, X cuadrado. En cambio, el área lateral le vamos a llamar a las otras áreas de lo que va hacia arriba. Entonces, como son 4 lados, ¿verdad? 4 lados como se desprenden de la base, entonces cada lado mide X de longitud. ¿Y de alto cuánto mide? De alto le vamos a escribir que mide H. Y como son cuatro partes, 4 lados que tiene la caja, entonces el área lateral será igual a 4XH. 4 por X por H, ¿verdad? Porque si solo decimos X por H, entonces solo es 1. Pero son 4 lados y en cada lado va una arista, llamémosle, ¿verdad? Arista que tiene de longitud la misma longitud del cuadrado X y le vamos a poner H de altura. Entonces, vamos a tener que el volumen es igual, ¿verdad? El área de la base por la altura, es decir, X cuadrado por H, el volumen de esa caja. Entonces, si nosotros despejamos H, X cuadrado que multiplica pasa a dividir al volumen. Entonces, H es igual a el volumen entre X cuadrado, es decir, altura es igual al volumen entre el área de la base, ¿verdad? Si sustituimos, la altura es igual a 16.000 centímetros cúbicos que nos plantea el ejercicio entre X cuadrado centímetros cúbicos, ¿verdad? Que es el área de la base. Por lo tanto, la altura es igual, centímetros cuadrados es aquí. Por lo tanto, la altura es igual a 16 sobre X cuadrado centímetros, porque centímetros cúbicos entre centímetro cuadrado es centímetro.
Además estamos hablando de la altura, es una línea, por así decirlo. Entonces ahora vamos con el área lateral. El área lateral es igual a 4xh, 4 por el valor de x por la altura. Entonces vamos a decir que es igual a 4 por x por la altura, que es 16.000 entre x cuadrado, ¿verdad? Y le voy a poner unidades, centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área, ¿verdad? X sería en centímetros y este otro en centímetros también, porque es otro lado la altura, entonces el resultado va a ser centímetros cuadrados. Si se fija, solo sustituí a la altura por el despeje que habíamos hecho anteriormente, que es 16.000 sobre x cuadrado. Entonces el área lateral es igual a 4 por 16.000, que es 64.000, ¿verdad? Centímetros cuadrados sobre x. Aquí hay una x y aquí hay x cuadrado, entonces me queda una x nada más. Esa es el área lateral. Ahora, ¿cuál es el área total? Pues el área de la base, que era x cuadrado, más el área lateral. Entonces aquí está, el área total es igual a x cuadrado más el área lateral que acabamos de calcular, ¿verdad? Que acabamos de calcular aquí. Entonces ya tenemos, miren, la ecuación de la altura, del área, ¿verdad? Del área de la caja en función de la altura, ¿verdad? En función de x, ¿verdad? Tal como nos lo pedían, en función de x. Esta es la función, ¿verdad? Es decir, usted solo mete el lado del cuadrado, cuánto mide el lado del cuadrado, y automáticamente usted encuentra el área lateral, ¿verdad? No se olvide que no es volumen, es área lateral. Vamos con este último de este vídeo. Nos dice: se desea construir una pista de atletismo con 2 segmentos rectos y 2 semicirculares. Sabemos, ¿verdad?, que atrás de las metas de fútbol, porque generalmente las pistas de atletismo están en medio de estadios de fútbol americano, de fútbol soccer. Entonces sabemos que detrás de cada meta hay una semicircunferencia. Por eso dice: se debe construir una pista de atletismo con 2 segmentos rectos y 2 semicirculares, dice aquí. Lo mismo que semicircunferencias. Como muestra la figura que vamos a ver aquí a continuación. El radio de cada segmento semicircular es R. La longitud de la pista debe ser de 1 kilómetro, toda la longitud. Expresa el área limitada de la pista en función del radio, en función de R. Entonces aquí tenemos la pista, ¿verdad? Ahí tenemos la pista, toda la pista, ¿verdad? Debe de medir 1 kilómetro. Debe de medir 1 kilómetro. Entonces vamos a suponer que de aquí para acá está esta semicircunferencia y para acá está otra semicircunferencia. Acuérdese que el perímetro de una circunferencia es 2pi por r, y si esta es la mitad, entonces su perímetro, esta distancia aquí, sería pi r. Lo mismo acá, pi r, correcto. Entonces vamos a tener que la suma de estos dos lados sería 1 kilómetro menos 2 pi r, ¿verdad? 1 kilómetro, ¿verdad?, menos 2 pi r. Si lo pasamos a metros, 1000 metros menos 2 pi r. Eso me diría estas dos, pero solo ocupamos saber uno, porque para medir el área, porque usted ve que lo que nos están preguntando, volvamos al ejercicio, nos están preguntando que exprese el área limitada de la pista en función de R. Entonces, por eso necesitamos solamente un lado. ¿Por qué? Porque el área de este que está dentro simplemente es, ¿verdad? Simplemente es largo, ¿verdad? Por ancho o base por altura, como usted le quiera llamar. Entonces le repito, todo esto mide 1 kilómetro, entonces 1 kilómetro menos este pi r y menos este otro pi r, nos quedan estos dos espacios, pero como yo solo quiero saber uno, entonces lo divido por 2. Es decir, 1000 metros menos 2 pi r entre 2, para saber cuánto mide un lado, y luego voy a saber cuánto mide este otro, y ya puedo calcular esta área, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. La circunferencia es igual a 2 pi r, que en este caso, media circunferencia y otra media circunferencia hacen una
circunferencia completa, ¿verdad? Entonces aquí le pongo, la longitud de los segmentos rectos de los dos es 1000 metros menos 2 pi r, ya le demostré por qué, ¿verdad? Y como ocupamos conocer solo de un lado, entonces lo dividimos por 2 y usted sabe que 1000 entre 2 es 500 y 2 pi r entre 2 es simplemente pi r. Entonces nos queda que este lado, un lado de ellos mide 500 metros menos pi r, ¿verdad? Menos pi r. Entonces vamos a calcular primero el área de este rectángulo, ¿verdad? El área de este rectángulo sería 500 menos pi r por esta distancia que es 2 pi r. ¿Por qué es 2 pi r? Porque miren, este sería r. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, si lo que está para allá y lo que está para acá sería 2 veces el radio. Por lo tanto, esta área es igual a 500 menos pi r por 2r, ¿verdad? Esa sería el área del rectángulo. Aquí lo tenemos planteado. El área del rectángulo es igual a 500 metros menos pi r por 2r. Hacemos la distributiva 2r por 500r son 1000r metros, ¿verdad? 1000r metros. Y luego 2r por pi r es 2 pi r cuadrado, ¿verdad? 2 por 1, aquí hay un 1 que nos escribe, es 2, copia el pi y r por r es r cuadrado, ¿verdad? Ahora el área circular como son dos semicírculos, es como que si tuviésemos un círculo entero. Y el área de un círculo es pi r cuadrado, ¿verdad? Por eso le escribo aquí que el área circular es igual a pi r cuadrado. Y entonces el área total que nos piden es igual al área del rectángulo más el área circular. Es decir, igual a 1000 r metros menos 2 pi r cuadrado más pi r cuadrado, ¿verdad? Más un pi r cuadrado. Le escribí aquí el 1 para ilustrarle en que el 1 no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque es un coeficiente y los coeficientes se multiplican y 1 por cualquier cantidad es la misma cantidad. Pero aquí para ilustrarle, mire que tenemos términos semejantes, mire, pi r cuadrado y pi r cuadrado. Entonces, ¿cuánto es menos 2 más 1? Es menos 1. Entonces nos queda que menos 2 pi r cuadrado más 1 pi r cuadrado es menos 1 pi r cuadrado. El signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces nos queda que el área total es igual a 1000 por el radio menos pi por el radio al cuadrado, o menos 1 por pi por el radio al cuadrado, que ese 1 no es necesario escribirlo. Entonces ya tenemos la función del área, ¿verdad? Tenemos la función del área como base el radio, lo que nos estaban pidiendo. Ok. Aquí termino con este vídeo. En el segundo vídeo vamos a hacer la otra parte. Espero que este vídeo le haya servido de mucho. No olvide que su patria, su familia lo necesitan. Así es que a estudiar, a trabajar, a superarse y practique, practique, practique y aprobará sus asignaturas. Soy el profesor Odilio Flores. Por favor, comente en el vídeo. Por favor, denle like. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Por favor, active la campanita. Así es que Dios primero, nos seguiremos viendo. Con permiso.